Sean bienvenidos y bienvenidas al tema de antropometría. Comenzaremos dando algunos antecedentes de este tema. Los recursos con que cuenta la sociedad del hombre es el más valioso, debido a que este es el motor que la hace avanzar social, económica, política y tecnológicamente. Y la medida de este avance está dada por las capacidades y limitaciones de los miembros que la componen. Desafortunadamente, se ve que este recurso tan importante no tiene la atención que merece y se observa en las circunstancias tan cotidianas como el transporte público, la seguridad vial o el lugar de trabajo. Las estadísticas muestran que el 27% de los accidentes suceden en el tránsito o en el camino al trabajo y el 8% en escuelas y lugares públicos, lo cual demuestra la afirmación hecha al principio. Las ayudas físicas de que hace uso el hombre para facilitar su trabajo y ahorrar esfuerzos son uno de los motivos principales de que el hombre tenga que adaptarse a ellas como parte de su estación de trabajo, principalmente por tres circunstancias. Una, la gran cantidad de equipo de maquinaria que se importa de otros países altamente industrializados, los cuales no fueron diseñados para ser operados por estas naciones. Los productores nacionales no diseñan sus productos para el usuario del mismo, sino que se basan erróneamente en diseños anteriores o importados de otros países, que solamente los adoptan y no los adaptan a las condiciones nuestras. No se conocen las características físicas de la población de estas naciones. Vamos a definir el término de antropometría. Es la disciplina que describe las diferencias cuantitativas de las medidas del cuerpo humano. Estudia las dimensiones tomando como referencia distintas estructuras anatómicas y sirve de herramienta a la ergonomía con el objeto de adaptar el entorno a las personas. La antropometría es el estudio y medición de las dimensiones físicas y funcionales del cuerpo humano. Los objetivos que busca la antropometría es la adaptación física entre el cuerpo humano en actividad y los diversos componentes del espacio que lo rodean. Esta básicamente es la esencia de la antropometría. Diseñar los puestos de trabajo es otro objetivo, con la aplicación de los métodos físicos científicos al ser humano para el desarrollo de los estándares de diseño, para los requerimientos específicos y para la evaluación de los diseños de ingeniería, modelos a escala, productos manufacturados, con el fin de asegurar la adecuación de estos productos a la población del usuario pretendida. Veremos la relación entre antropometría y ergonomía. En la ergonomía, los datos antropométricos son utilizados para diseñar los espacios de trabajo, herramientas, equipo de seguridad y protección personal, considerando las diferencias entre las características, capacidades y límites físicos del cuerpo humano. Dar una adecuada consideración a las variables antropométricas de la población con la cual trabajamos nos garantiza lo siguiente: un adecuado ajuste con los usuarios, compatibilidad entre el lugar de trabajo y las capacidades de las personas, operatividad en las tareas que se realizan y facilidad en la manutención o mantenimiento de los lugares de trabajo. Los términos especiales utilizados en antropometría son la frecuencia, la distribución de frecuencia y el percentil. Definimos como frecuencia el número de individuos en una población que tienen una medida en particular para cierta característica física. Por ejemplo, si 35 individuos en su población están entre 173 centímetros, 68 pulgadas, y 175 centímetros, 69 pulgadas, de esta estatura, entonces 35 es la frecuencia para ese rango de estaturas.
Distribución de frecuencia. En antropometría, la distribución de frecuencia se refiere a una presentación estadística, con frecuencia en la forma de una gráfica, que muestra ciertas características físicas de la población. Por ejemplo, antes de decidir cuántos pares de guantes de varios tamaños habrá que ordenar, una distribución de frecuencia en cuanto a las longitudes de las manos de su población, mostrando el número de personas cuyas manos son de la longitud designada, es lo adecuado hacer. El percentil es la medición para una característica física por debajo de la cual un cierto porcentaje de la población queda incluido. Por ejemplo, el quinto percentil para estatura entre la población de mujeres americanas es de 152 centímetros, o sea, 60 pulgadas. Esto significa que el 5% de las mujeres americanas son de una estatura menor de 152 centímetros, o sea, 1,52 centímetros. ¿Por qué es importante la antropometría? Las posturas estresantes con frecuencia se derivan de una mala adecuación entre la estación de trabajo y las personas que la utilizan. El problema es en realidad más complicado que una simple cuestión de qué tan alta está la mesa en relación con la estatura que tiene el trabajador. Esto es mucho más complicado que solo hacer esa simple comparación. La importancia de la antropometría radica en que es imposible diseñar una estación de trabajo ergonómicamente aceptable en la cual se va a desempeñar una labor o acción de trabajo sin tomar en cuenta las características físicas del cuerpo humano, así como sus limitantes proporcionadas por los estudios antropométricos. ¿Qué puede suceder cuando la distribución de la estación de trabajo y el diseño de las herramientas, equipo y maquinaria no se acomodan a las dimensiones físicas del trabajador? Nos hacemos esta interrogante y podemos nosotros reflexionar lo siguiente. Puede que tenga que esforzarse el trabajador para alcanzar los controles o las partes y llegar a lastimarse las muñecas, codos y hombros como resultado de trabajar en posturas incómodas, porque el puesto de trabajo no ha sido adaptada para las dimensiones antropométricas del trabajador y tiene que ser alcances que sobrepasan su capacidad. La espalda también puede estar constantemente con dolor por tener que inclinarse sobre el trabajo, porque no se ha diseñado el puesto de trabajo para evitar que las personas se inclinen más de lo permitido, que son 30 grados. Puede ser también que tenga que ponerse guantes que no sean de su medida. Si le quedan ajustados, puede que tenga que ejercer una fuerza adicional para manipular los objetos. Si los guantes son demasiado grandes y les quedan muy holgados, sus manos pueden deslizarse dentro de ellos, haciendo que su agarre sea inestable y por tanto más estresante. Si su estatura es alta, puede que se golpee en la cabeza contra los dispositivos que estén suspendidos, o tendrá que agacharse para alcanzar los objetos y los controles que estén ubicados demasiado abajo. Si es corpulento, puede que experimente dificultad al entrar a lugares reducidos para llevar a cabo reparaciones o labores de mantenimiento. Si sus manos son pequeñas, puede que experimente dificultad al sujetar las asas, agarraderas o mangos de las herramientas de contenedores de gran tamaño. Por eso es que es importante tomar en consideración las medidas antropométricas de las personas para el diseño de los puestos de estaciones de trabajo. Acá podemos ver cómo las dimensiones antropométricas se pueden considerar y deben considerarse
como variables continuas que se distribuyen según una curva de distribución normal. Aquí podemos ver en este esquema cómo se representa el comportamiento de las medidas de las personas con esta curva de distribución normal que se le conoce también como la campana de Gauss. Aquí podemos tener que la media es la que representa este percentil del 58% de 1625 milímetros, o sea, 1,665 milímetros. Y el percentil 95 es un extremo donde se presenta una medida de 1882 milímetros. O sea que son pocas las personas que están en este percentil. Y el percentil de 5%, personas más pequeñas que presentan una medida de 1525 milímetros. Por lo tanto, aquí la media está en la mitad, entre 45 al un lado y 45 al otro. O sea, por lo tanto tenemos nosotros que el 90% que está en esta área tiene esta medida que aparece acá. Y los 5% de cada extremo son las medidas más grandes y las medidas más pequeñas. Esta es la forma en cómo se considera que las variables de las medidas antropométricas de las personas se comportan como una campana de Gauss o una distribución normal. A la hora de diseñar antropométricamente un mueble, una máquina, una herramienta, un puesto de trabajo con displays de variadas formas, controles, mandos, etc., se deben tomar en cuenta los siguientes supuestos básicos. 1. El principio de diseño para extremos, o sea, tratar de diseñar para los extremos. 2. El principio de diseño para un intervalo que sea ajustable. Y 3. El principio del diseño para el promedio. Vamos a ver cada uno de ellos y comenzaremos viendo el diseño para extremos. Diseñar para la mayor parte de los individuos es un enfoque que implica el uso de uno de 3 principios específicos de diseño, según lo determina el tipo de problema de diseño. El diseño para extremos implica que una característica es un factor limitante al determinar el valor máximo y mínimo de unas variables de población que será ajustada. Por ejemplo, los claros como una puerta o la entrada a un tanque de almacenamiento deben de diseñarse el caso máximo, es decir, para la estatura o ancho de hombros correspondiente al percentil 95 para los más grandes. De esta manera, el 95% de los hombres y casi todas las mujeres podrán pasar por ese claro. Es obvio que para puertas el espacio no es problema y se puede diseñar para que se ajuste a individuos aún más altos que los que aparecen en el percentil 95. En ciertos casos se tiene que diseñar para una medida extrema de la población. Los requerimientos dependerán del uso y propósito del elemento en cuestión. Por ejemplo, una entrada deberá ser lo suficientemente alta para acomodar a la persona de más elevada estatura que la utilice. Así, cualquiera que se tenga una estatura menor podrá utilizarla sin el riesgo de una lesión. Un panel de control deberá ser colocado de tal manera que el trabajador con los brazos más cortos pueda utilizarlo cómodamente. ¿Cuándo se debe diseñar para los extremos? Es importante en lo que respecta a las aplicaciones de seguridad, por ejemplo, una guarda en una máquina que deberá evitar que el usuario inserte su mano en los puntos que pudieran aplastarla,
deberán estar diseñadas para evitar la entrada de los dedos más delgados que puedan existir en las manos de una persona. Por ejemplo, considerando la diferencia de estaturas, ¿en qué rango respecto a las alturas conviene realizar los levantamientos? En este caso, el rango aceptable se encuentra entre la altura de las rodillas del trabajador de más elevada estatura y la altura de los hombros del trabajador de más baja estatura. El rango preferente se encuentra entre la altura de los nudillos del trabajador de más elevada estatura y la altura de los hombros del trabajador de menor estatura. Aquí se puede observar en esta imagen cómo se representan esas zonas de las alturas entre la cabeza y el tórax, donde se encuentra el hombro, entre el tórax y la cintura, entre la cintura y la rodilla, y entre la rodilla y los pies. Y aquí podemos ver nosotros cómo las diferentes medidas antropométricas, desde la medida menor hasta la medida más alta, tienen sus diferencias en cuanto a esas alturas. Y a eso es lo que se refiere en lo que nosotros tenemos que considerar para el diseño de los extremos. El principio del diseño para los promedios se puede aplicar cuando nosotros algunas veces hacemos o cometemos algún error, porque generalmente la gente se va hacia los promedios. Aquí los promedios no es la solución para todo. Aquí el promedio es considerar cuál es el promedio y qué significado tiene dentro de sus percentiles. Eso es lo importante que tenemos que considerar. Entonces, frecuentemente comete el error de diseñar para la persona promedio, ya que las personas más grandes o pequeñas no podrán acomodarse. Esto es lo que puede suceder si nosotros diseñamos para los promedios. Por ejemplo, si nosotros una entrada la diseñamos para la altura promedio, la mitad de las personas que la utilice se golpearán la cabeza. Un banco de trabajo diseñado para la estatura promedio requerirá que el trabajador más bajo promedio estire los brazos y los hombros para alcanzar el trabajo. Hay una nota aclaratoria que debemos de tomar en cuenta. Solamente se utiliza en contadas situaciones cuando la precisión de la dimensión tiene poca importancia o su frecuencia de uso es extremadamente baja. La situación se complica cuando la población es numerosa. Para ello se necesita tener una muestra representativa. Los datos antropométricos tienen una distribución normal, como la curva de Gauss, como ya lo vimos, y esta está siempre presente en las estadísticas de la antropometría. Si nosotros conocemos la media y la desviación estándar de cada dimensión de la población, podemos hacer cálculos y tomar decisiones sobre el diseño que vamos a realizar. Se debe diseñar para que sea ajustable y adaptable. Diseñar para que sea ajustable se usa en general para equipo o instalaciones que deban ajustarse a una variedad amplia de individuos. Sillas, mesas, escritorios, asientos de vehículos, una palanca de velocidades y soportes de herramientas son dispositivos que se ajustan a una población de trabajadores entre el percentil 5 de las mujeres y percentil 95 de los hombres. El diseño para el promedio es el enfoque menos costoso pero menos preferido. Aunque no existe un individuo con todas las dimensiones promedio, hay ciertas situaciones en las que sería impráctico o demasiado costoso
incluir posibilidades de ajuste para todas las características. El diseñador industrial también debe considerar la parte legal del diseño de trabajo. Acá presentamos unas dimensiones para la postura del trabajo de pie, donde acá se representa una vista lateral de la persona, una vista posterior, o sea, visto de espalda, con las dimensiones principales de aquellas variables que debemos de considerar antropométricas con las tareas que realiza la persona. Entonces aquí se representan con letras y en la tabla que está a la par, cada letra tiene su significado, como lo es la altura del cuerpo, la altura B, la altura de los ojos, C, la altura de los hombros, D, la altura de la mano al piso o al suelo, E, la altura de la mano, brazos elevados, o sea, la altura máxima desde la punta de los dedos con el brazo elevado hasta el suelo y así sucesivamente con las respectivas medidas de hombres y mujeres. Y tenemos el valor medio, el valor de percentil 5 y el valor percentil 95. Acá tenemos las distancias mínimas de trabajo que se deben de cumplir para las personas que hacen tareas de pie, o sea, que hacen tareas paradas. El desplazamiento máximo que debe tener el enfoque ocular es este que nosotros tenemos acá. La distancia más corta, 25 centímetros, 45 centímetros y un desplazamiento de 35 grados. No se debe de inclinar la cabeza un ángulo mayor de 30 grados. Y estas son las dimensiones que debemos de considerar para diseñar los puestos de trabajo. Entre 100 y 105 debe estar el punto de operación de una mesa o de un puesto de trabajo o de una máquina para un trabajador que tenga estas dimensiones entre 1,52 m a 1,75 m. Entonces, nosotros acá en el literal A, la altura esta debe tomarse en cuenta para que los objetos que la persona debe de observar constantemente estén como máxima a esa altura. En el literal B nos muestra la altura donde debe de ubicarse las herramientas mecánicas. En el literal C, el trabajo manual o el punto de operación donde no necesite control ocular preciso, pero con libertad de movimientos de codos, donde el antebrazo con el brazo forman 90 grados. Y en literal D se muestra la altura de trabajo para el manejo de objetos pesados, no levantarlos desde el piso, sino de esta altura de 80 centímetros. Para el trabajo sentado, sin mirar al de parado, se presentan todas las dimensiones requeridas para conocer las variables de todos los movimientos de las partes del cuerpo que se utilizan en el trabajo sentado. Así como en el trabajo de pie, se muestran acá los literales, en este caso son literales con letras minúsculas, y se muestran también las diferentes medidas antropométricas, tanto de hombres y mujeres, de estas variables, de estas dimensiones para el trabajo sentado. Aquí también tenemos un esquema donde para el trabajo sentado, cómo deben de quedar libres las rodillas y las puntas de los pies para que pueda tener un desplazamiento, un movimiento que no tenga una posición estática o rígida, los pies y las piernas, y pueda el trabajador moverse libremente. Debe haber un espacio entre el fondo del escritorio y las rodillas para que no exista un estrés por contacto en las rodillas. Entonces, esta distancia A es la zona mínima para piernas en posición vertical y B es la zona mínima para piernas en posición estirada. O sea que las personas pueden estar haciendo este
tipo de movimiento. Y acá también se muestra cuál es la altura que debe de tener a la parte baja de la espalda al piso una persona que va a trabajar en posición de sentado. Aquí tenemos las zonas de trabajo, la zona de trabajo horizontal. Aquí están las dimensiones de las zonas de trabajo para los percentiles que ya se mencionaron. La zona normal es esta que se aparece con líneas punteadas acá, y la zona normal es considerada aquella donde las personas solo van a mover el antebrazo, no es necesario mover el brazo. Y la zona máxima es donde la persona puede mover el brazo extendido sin sacar el hombro. Esta parte de la zona de trabajo máxima es de uso poco frecuente, o sea, debe de utilizarse al máximo, que las actividades que va a realizar la persona y los movimientos que haga los haga dentro de la área normal. Donde se cruzan los dos movimientos de las manos está en dirección del eje del centro de la persona, y ese va a ser el punto de operación o el punto de ensamble de trabajo. Entonces aquí se muestran las diferentes longitudes de las partes del cuerpo que se utilizan con una actividad, tomando en cuenta la zona de trabajo horizontal. Cuando se trabaja en zonas verticales, también aquí tenemos cómo se debe considerar las dimensiones para ese trabajo. Existe un movimiento máximo donde el brazo está extendido y un movimiento vertical óptimo, normal, cuando el brazo está pegado al cuerpo, los codos pegados al cuerpo y solo se mueve el antebrazo. No existe movimiento rectilíneo, los movimientos son circulares. Y entonces estas son las dos formas de representación de las zonas de trabajo de una persona. Siempre que vamos a hacer un diseño tenemos que preguntarnos para quién vamos a diseñar, cuáles son las capacidades o limitaciones que pueden tener las personas para las cuales nosotros vamos a hacer un diseño. Aquí se ilustran algunos problemas de diseño de algunos elementos, objetos, dispositivos, instalaciones, vehículos que presentan dificultad para las personas. Por ejemplo, acá podemos ver este vehículo deportivo con una persona cuyas rodillas le quedan más arriba del timón. O sea que este vehículo no fue diseñado para este tipo de personas. Fue diseñado para otro tipo de personas con dimensiones antropométricas. También cuando se diseñan las entradas a los pozos de visita de cualquier tipo de pozo, ya sea de acueducto, alcantarillado o de instalaciones de gas o eléctricas. Entonces también se debe de diseñar la entrada de tal forma que las personas más grandes y más robustas puedan entrar y hacer el trabajo perfectamente, no para las personas más delgadas. Entonces hay que pensar quiénes pueden ser los que en extremo pueden en un momento dado hacer un trabajo en este sitio. Tenemos también acá para quién se diseña, o sea, si nosotros vamos a diseñar un lugar de trabajo donde vamos a colocar un microscopio para un observador, no podemos diseñar un puesto de trabajo como este. Podemos ver acá cómo este trabajador, por sus dimensiones antropométricas, está bajo diferentes riesgos ergonómicos, estrés de contacto en las rodillas, una postura incómoda para los pies. Como podemos ver acá, esto no está armonizado el diseño del puesto de trabajo a las capacidades de las personas.
Igual en esta otra fotografía de la derecha podemos ver cómo una ubicación de un elemento de lavado que tiene este mueble, que se ocupa con bastante frecuencia, no tiene la altura adecuada para las capacidades y dimensiones de las personas que lo van a utilizar. Parece que este mueble y esta dimensión que tiene fue diseñado para personas con dimensiones de estatura bajas. Entonces está mal diseñado porque aquí podemos ver que la persona tiene que inclinarse más de 30 grados, generando en ella una postura incómoda. En un vehículo debemos de preguntarnos para quién vamos a diseñar y cuál puede ser el problema de alcance y el espacio libre o despejado que necesitan las personas que van a manejar este vehículo. Entonces aquí podemos ver cómo en este vehículo, como un ejemplo, se ha diseñado cuál es el alcance para los pies, en la posición del asiento con respecto al alcance para el timón, el alcance para todos los dispositivos que tiene el tablero, incluso para los dispositivos que son de uso más frecuente, se colocan en el mismo timón para no tener un alcance mayor. En este mismo vehículo podemos ver cómo se encuentra la posición de los pedales con respecto al alcance que puede tener las personas para la cual ha sido diseñado este vehículo, que tengan un alcance de los pedales para operarlo o manejarlo. Y en las puertas se han diseñado todos los elementos de control para que tenga el operador del vehículo o el chofer un alcance óptimo, o sea que sea de fácil alcance. Estos son ejemplos de aplicaciones de medidas antropométricas en el diseño de un vehículo. De esta manera, gracias por su atención.